Bienvenidos al primer capítulo de Detrás de la Urgencia. Hoy día nos acompaña dos grandes urgenciólogos de la clínica. Partimos por mi izquierda, Nicolás Pineda. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Michelle, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y Ricardo González, un crack. Hola, ¿cómo estás? Oh, qué sexy tu voz. La idea de este podcast es ir contándoles un poco cómo funciona la urgencia, no solamente desde el servicio de urgencia, sino de nuestra especialidad. Así que contaremos algunas historias, algunas anécdotas, trataremos de educarlos también con algunos tips, pero vamos a partir un poco conociéndonos. Ricardo, cuéntame cómo fue que elegiste este camino en la medicina urgencia. Mira, yo empecé como el año 2007, cuando yo era alumno de medicina, a hacer turnos voluntarios en la urgencia del Hospital San José. Estuve haciendo turnos alrededor hasta como el 2010. Renegué la medicina de urgencia, quise ser internista en algún momento. ¡No! Pero vi la luz. Entré a la beca de medicina de urgencia en el año 2012 y ahí me he dedicado a la medicina de urgencia hasta el día de hoy. ¿Y algo te motivó a hacer medicina de urgencia? ¿Algo hizo el clic? El estrés, la adrenalina, yo creo que es lo fundamental. El no saber que puede entrar al reanimador o a la puerta de la urgencia, desde un simple resfrío hasta una persona partido por la mitad. Puede pasar. Pero es como el desafío a encontrarse con algo nuevo y es un poco por la necesidad de uno resolver algo o porque te sientes como bien desenvolviéndote en eso. Yo creo que es multifactorial, y gran parte de esto es como tener la necesidad de la sorpresa de saber que todos los días puede aparecer algo distinto, que te sorprenda, que te entretenga, y obviamente el hecho de ayudar a las personas. Yo creo que desde la urgencia es donde más se puede ayudar a las personas. Claro. ¿Y en tu caso, Nico? Yo en mi caso también hice turnos voluntarios, pero en la parte de cirugía. Yo harto rato quería ser cirujano, urólogo después. Después pasé por neonatólogo. Vamos a anotar esto. Qué gran cambio. Este capítulo va a ser muy bueno. Tuve la suerte que en séptimo año de medicina me encontré con una rotación electiva en Los Ángeles con uno de los cracks de la medicina de urgencia en Estados Unidos, el doctor William Malone. O sea, Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Yo me estaba imaginando ir camino para allá en bus. No, en bus habría tomado bastante tiempo. No, pero tuve la suerte, llegué un día, me acuerdo, en la mañana, sin conocer a nadie, y estaba el doctor Malone esperándome afuera en su BMW, y me grita de lejos, fumando. ¿Eso te hizo elegir la medicina de urgencia? Pero espera. Y me dice, ¿tú eres chileno? Y yo, sí, vamos. Y resultó ser una rotación de un mes donde hice ultrasonido, donde me tocó trabajar con él en el County de Los Ángeles, un hospital enorme con trauma. De hecho hay hasta un documental el Código Negro, ¿no? Código Negro. Lo filmaron en ese hospital, en un hospital antiguo, y después de eso en verdad fue re simple la decisión. Claro. Porque lo pasé increíblemente bien, entendí que el estilo de vida se ajustaba mucho a lo que yo necesitaba. Yo siempre sufrí durante toda mi formación con el de 8 a 5, de lunes a viernes. Que ahora añoras. Era terrible. No, yo sufro con esa regularidad, con esa... me gusta no saber, me gusta saber, claro, estáis más viejos, ya necesitáis más estructura, pero me acomoda mucho el no saber qué va a pasar. ¿Cachai? Un poco lo decía Ricardo también, la novedad, el desafío, el no saber qué va a pasar y con qué te vas a encontrar y qué es lo que vas a hacer. Claro que muchas veces uno cree que, como decía una persona partida por la mitad, es parte de nuestra pega, pero es una parte pequeña de nuestra pega. En general nos encontramos con desafíos que son bastante más pequeños o menos gore, si uno quiere. Pero claro, que estáis ahí y todos nosotros elegimos estar ahí libremente para poder ayudar al que viene con su desafío personal, en el fondo. Y eso me gusta. Igual para la gente, el hecho de mencionar la urgencia es como esa parte. Cuando uno se junta en un asado o con los amigos, fuera del ambiente de medicina, lo primero que te preguntan es como, ¿y qué es lo más loco que has visto? Esa pregunta me la han hecho mil veces. ¿Qué es lo más traumático? ¿Qué es lo más grave? Y claro, hay muchas cosas para contar.
pero probablemente el 80% de nuestro desempeño diario tiene que ver con cosas más bien cotidianas, con consultas que son de resolución más rápida, pero tiene la ventaja también que el hecho de tener la formación para esas otras cosas, que son más bien las adrenalínicas, marcan una diferencia al momento de enfrentarse, porque estamos tan acostumbrados a tener una metódica que a veces cuesta cambiar y enfrentarse a una circunstancia como que te mueva el piso. En nuestro caso es como el área de confort. Cuando te mueven el piso es como cuando mejor nos desenvolvemos, quizás, ¿no? Sí, yo creo que uno de los desafíos grandes de esta especialidad es el hecho de estar con un paciente que está con una amigdalitis, pues le duele la garganta y de repente queda el desastre y ingresa un paciente en paro, o el paciente siguiente un infarto con nivel. Entonces, y hay un montón de cosas que uno tiene que activar y recursos que tienes que mover, que claro, no todos pueden hacerlo, no todos lo hacen bien. Y creo que gran parte del entrenamiento que necesitamos es eso. Claro. En el fondo, el ser capaz de cambiar nuestra mentalidad, el mindset muy rápido. Sí, yo creo que eso es como lo que hace el clic, la diferencia. De pronto, no todos están cómodos con esa circunstancia, y si yo miro para atrás cómo ha sido mi desempeño desde lo escolar, digo, en adelante, yo creo que siempre estuve como muy ligado al hecho de la presión. O sea, era como más relajado en mi vida, me gustaba estudiar, porque si no, no estaríamos acá, ¿cierto? Pero en general, cuando mejor rendía era cuando más presión había. Cuando faltaban pocos días para la prueba, sí, es cuando mejor me andaba al estudio. Siempre y me aprendía todo. No me gustaba pasar de largo, no me gustaba estudiar en las noches, pero bajo presión, hoy entraba, pero toda la materia de una. En mi caso, la elección de medicina urgencia, ya que no me preguntaron, gracias. Bueno, Michael, pregúntame. ¿Qué te motivó a elegir medicina urgencia? Me motivó dos cosas. La primera es un poco la motivación a entrar a medicina. ¿Se acuerdan de ER, la serie? Sí. ¿Cómo no? Claro. Ahí. Mark. Yo estudiaba preparándome para la prueba de aptitud. Yo di prueba de aptitud, Prueba de aptitud. Prueba de aptitud, los tres. Todos somos prueba de aptitud aquí. Y cuando estaba estudiando para eso, veía ER mientras estudiaba. Entonces me motivaba la urgencia, como que yo la urgencia la verdad no la veía como algo cercano, porque de pronto cuando nosotros éramos chicos nos tocó crecer en un ambiente en donde la gente consultaba poco a la urgencia. No estaban muy desarrolladas tampoco, entonces yo creo que en mi infancia debo haber ido 2 veces a la urgencia y nada más. Iba ya a la consulta, no iba ya a la urgencia. Entonces era un mundo lejano. En mi caso, mi madre es pediatra. Por lo tanto, las veces que me llega a la urgencia tienden a 0. Claro. O sea, y es infectóloga pediátrica. Entonces, estaba con 40 de fiebre en la casa. Y se te va a pasar. Se te va a pasar. Paracetamol, sí. Se te va a pasar. Y habitualmente pasaba. Como todo. Eso sirve de enseñanza. Sirve de enseñanza también. Parte de nuestra gracia en este podcast. Y la segunda cosa fue ya en la etapa laboral, porque igual que ustedes, yo salí con la idea de otra especialidad. Yo quería ser cirujano, fundamentalmente cardiocirujano. Me gustaban las cosas como más chicas en cuanto a la cirugía, y eso me alejó de cirugía general. Estuve haciendo mi internado electivo en cardiocirugía, después hice un tiempo ad honorem en el Hospital del Tórax, y de pronto la necesidad del trabajo me fue llevando a la urgencia, porque cuando uno recién sale, las posibilidades de trabajo están ahí. Sí. Error, lógicamente, del sistema, que la gente con menos experiencia llega a las urgencias, ¿cierto? Es una de las razones por las que suceden algunos problemas. Pero también eso te permite ir relacionándote con esto, porque cuando nosotros estudiamos probablemente no había una formación tampoco como ramo de medicina urgencia, porque éramos pocos, ¿cierto? Y ahí caí en la urgencia, luego caí en el SAMU. Dios. Y luego del SAMU me permitió ir a una misión en Haití para el terremoto. Entonces fuimos el primer país en llegar, 24 horas después del terremoto en Haití, un desastre. Y en ese viaje conocí a un par de urgenciólogos. Obviamente no fue el desempeño profesional el que me motivó, sino más bien el tener esas posibilidades de resolver cosas que a veces están súper lejanas a la medicina. Yo creo que no hubiera podido ir a eso si hubiera tenido otra idea de medicina. La medicina interna no me hubiera permitido estar ahí, la urología que le gustaba al Nico, bueno, tampoco.
pero después cuando lo analicé dije, a mí me gusta estudiar, sí, porque medicina interna finalmente es como la base de la medicina, pero me gusta más lo quirúrgico, pero fundamentalmente como en la toma de decisiones, como de ir, resolver y entregar. Claro. ¿Qué me puede Un mezclar poco- esas dos cosas? Bueno, medicina urgencia se acerca mucho a eso y la medicina intensiva. Sí, pues un poco el ver el resultado en corto plazo, Claro. que es una cosa que también nos caracteriza como urgenciólogo en el fondo, porque no sé, pues internista, a veces partís tratamiento, estamos hablando de resultados a 6 meses, un año, cosa que a mí personalmente, por mi estructura de pensamiento, no... Es imposible. O sea, yo Esperar 6 no me meses, acuerdo ¿no? qué hice hace 3 días. O sea, no, mi capacidad de adelantarme es muy baja. Entonces, claro, por personalidad también esta cosa donde uno toma decisiones y con los pacientes, a veces con los pacientes más graves, puedes ir muy rápido entendiendo si vais tomando buenas decisiones o no, o si dando control en 48 horas. O sea, uno puede ver efectos de sus decisiones en un plazo- corto periodo de plazo tiempo. más corto. Y eso a mí Claro. me acomoda mucho. Hay una definición media histórica que tiene que ver con el quehacer de la medicina urgencia, que dice que son los primeros 15 minutos más entretenidos de todas las especialidades. Es un poco para el bronce, pero tiene parte de verdad y parte de mito, porque hasta ahora espero que la anatomía patológica no sea parte de mis primeros 15 minutos de pega, ¿no? Puede serlo. Puede serlo, pero bueno, sí tiene cosas bien entretenidas en esos minutos y tiene que ver un poco con ese desafío que contabas tú, Ricardo, de encontrarse con un paciente nuevo, de pronto tener un paciente grave frente a ti y lo que decías tú de pasar de una faringoamigdalitis a poder resolver un paciente más grave. O sea, nuestra capacidad de acción va desde lo más común y banal hasta probablemente lo más grave y terrible que quizás, ojalá nunca Y otro tener que punto súper enfrentarse. importante que también es poco conocido de cuando uno entra a la beca o cuando no conoce mucho la especialidad, es que nuestro quehacer fundamental es gestión. Es como administrar los pocos recursos porque, claro, nosotros en la clínica podemos tener una cantidad de recursos que pueden ser muy adecuados para el tipo de paciente que tenemos, pero en otro setting todos hemos trabajado en hospitales y nos acomodamos a los recursos que tenemos. Y administrar esos recursos es súper importante. Y es súper importante que la gente que escuche esto, que vea esto, sepa que el tener un urgenciólogo en la atención es muy importante, porque genera o optimiza los pocos recursos o los recursos que existan para una mejor atención para ellos. Finalmente una tremenda urgencia en cuanto a lo físico, pero también con sedes, satélites, rescate, las ambulancias, el helicóptero. Es un sistema probablemente en donde nosotros, pensándolo desde lo teórico, es el mejor lugar para estar, para poder desempeñar tus potencialidades al máximo. Pero también tiene ese desafío al intentar buscar el riesgo cero o el error cero. Que yo creo que en el quehacer diario el médico nunca va a optar por... Es imposible llegar al riesgo cero. Sí, pero lo intentáis. Sí. Pero el médico nunca quiere equivocarse. Pero la cosa es eso que decías tú. ¿Cómo hago para gestionar hoy día, frente a un paciente, su mejor solución si tengo atrás todo? ¿Qué es lo que le tengo que entregar? Y eso no lo puede hacer cualquiera porque si no entra en una escalada de exámenes, de cosas raras, y que nosotros no, en general no lo hacemos, y tenemos que resolver ahí, en el momento. No son 15 minutos, de pronto 1 hora, 2 horas o más, O más. pero hay que resolver rápido. Hay que resolver Sí. rápido. Es un interesante desafío, como bien decías tú. Yo creo que este sistema es uno de los mejores donde un urgenciólogo o sea, primero que le gusta estar ahí y que quiera estar en la urgencia, trabaje en el fondo, porque, claro, nosotros tenemos Vitacura, que es como nuestro centro madre, y después tenemos Chicureo, tenemos la Dehesa, y hoy día tenemos La Parva y Maitencillo. Maitencillo funcionando. Y además hay que dar respuesta a Plaza Gaña. O sea, son 5 centros, 6 centros distintos, y además que los tenemos conectados con una red propia de rescate, Claro. que puede ser por tierra o por helipuerto, o sea, Heliportado. heliportado. Es como un pulpo. Y es muy interesante en el fondo conocerlo, y claro, de repente activan un helicóptero de Maitencillo
pero pucha, no están las condiciones para que el helicóptero vuele. O sea, hoy día, por ejemplo, que no, probablemente no va a salir el podcast hoy día, pero está lloviendo, o sea, hoy día no se puede volar a ninguna parte. Pero no tenéis que decir eso, si la gente lo ve y hay sol. ¿Cómo lo hacemos? Estamos en vivo, amigos. Bueno, les cuento que está lloviendo y que si tienen una emergencia no vamos a poder ir a buscarlo en helicóptero. Pero tenemos otras opciones. Tenemos otras opciones. Y la gracia de eso es La que... ambulancia. La ambulancia. La gracia es que no es que sea el circo pobre, porque seamos los mismos que hacemos todo. Pero la gracia es que bajo todas esas circunstancias, quienes estamos formados para desempeñarnos en la medicina de urgencia, nos subimos a la ambulancia, nos subimos al helicóptero, recibimos al paciente en el reanimador, lo damos de alta. Entonces es un continuo de cosas que hacen que la medicina de urgencia sea muy entretenida, muy dinámica. Claro, para el resto de pronto es medio inentendible el hecho de estar siempre en turno, incluso para las familias es duro. A veces perderse cumpleaños, perderse fechas importantes, pero por otro lado tiene que haber alguien que esté ahí. Sí. La urgencia no para, la urgencia es 24/7, la urgencia tiene que estar bajo todas circunstancias, siempre con la posibilidad de responder. Y qué mejor situación que responder con gente capacitada, formada. Son 3 años de especialidad, no deja de ser un tiempo más que prudente como para poder estar preparados a la salud de la gente. No es poco, ¿ah? Y todavía en Chile nuestra especialidad es más bien desconocida. O sea, sí. Estamos hablando, yo lo puedo entender para los pacientes, pero para muchos de nuestros colegas también es como que todavía no entra la especialidad No, porque es relativamente nueva. O sea, conversáis con un médico mayor que nosotros. Y, Doctor Rodríguez. por ejemplo, y lo primero que te van a decir es dónde está el cirujano Claro. y dónde está el internista. Pues, sí, el Bueno, fondo- en muchos hospitales el puesto de urgenciólogo se llama el internista. Claro. Internista 1 y 2. Nuestra residencia fue todavía a veces, eso es. a medicina veces sin interna. ser internista además. Además, O sea, un claro. médico general que ejerce ese cargo nomás. Po. Y claro, porque dividen en esto se opera y esto no se opera. Y nosotros estamos ahí en el medio porque gestionamos esa demanda. Yo creo que todavía falta, incluso para la gente, entender un poco cómo funciona una urgencia, cuándo ir a una urgencia. Le podemos a veces pedir muchas cosas a todos, pero es difícil. Falta que nosotros mismos nos mostremos también, con nuestros mismos pares. Hoy día conversaba con unos colegas en el hospital y me decían, pero ustedes entonces ven puro resfrío. Entonces, ¿para qué estudian 3 años? 3 años, claro. Yo respondí, ¿por qué estudias 3 años para pedir los mismos exámenes toda la semana? Pero el punto de vista de cada uno. Finalmente Pero uno no vemos se harto puede resfrío. poner... Claro, vemos harto resfrío, Vemos sobre harto todo en esta resfrío, época. sí. Pero uno no se puede poner Harta tanto en gripe. el zapato de lo otro. Es difícil. Hasta que uno trabaja en la urgencia, y quizás algunos nunca han pasado por la urgencia, ahí realmente te das cuenta lo difícil que es estar pensando cosas que hacer mientras el paciente te va hablando, porque finalmente eso estamos haciendo. Mientras él te está contando cosas, tú te estás pensando qué es lo que le vaya a pedir, qué le vaya a administrar de medicamentos, qué es lo que vaya a hacer, si requiere o no requiere una cama, con quién tenéis que conversar, a quién vaya a tener que llamar para rogar que te den un cupo, hoy día que cuesta tanto tener una cama, ¿no? Entonces es algo bien estresante, son 12 horas ahí de harto pensamiento y cosas raras, pero es entretenido, ¿no? Sí, de todas maneras, entretenido. A mí una de las cosas que me gusta es tratar de detectar ese paciente que parece resfriado, pero no está resfriado. No está resfriado. Tiene Es como- algo más Es grave. como el dolor de garganta que el Claro, infarto. Claro, que termina siendo, no sé, o cuestiones tan, no sé, porque viene con dolor de garganta y termina siendo un absceso. Que, claro, porque el recurso de hacer una imagen, por ejemplo, un escáner, es caro, no lo pagamos nosotros, lo paga el paciente, se irradia el paciente, pero claro, es un recurso que uno tiene que utilizar de manera adecuada en el paciente correcto y como que esos pequeños triunfos cuando pedís algo que estáis sospechando y era efectivamente, creo que le da... Se disfruta. Es como sí. cuando te metías a la ficha y Entretenido. revisáis qué es lo que pasó con tus pacientes que viste en el turno anterior. Es bueno ver que el diagnóstico que planteaste era realmente eso. Sí, po. Como a veces te puede llevar sorpresas sí, que no son muy agradables y que estáis por un carril totalmente distinto, pero a quién no le ha pasado. Eso es parte del quehacer. Quizás aprovechar esa cuña que tiraste ahí para, si hay algún becado de urgencia mirándonos, tratar de explicarles la importancia de revisar lo que uno hace Claro. y qué pasa con los pacientes que uno vio. Creo que es una tremenda manera de, Tener ese de feedback avanzar. propio. Sí, claro, y de aprender y un poco regular qué estáis haciendo, porque no existen muchas maneras. O sea, ese feedback propio te permite ir constantemente revisando temas
estudiando, profundizándose. Porque, Mejorando la toma de decisiones. claro, porque finalmente la medicina en general es un continuo. Todos los días va apareciendo algo nuevo, todos los días va validándose algo distinto. Y si dejáis de estudiar, si dejáis de prepararte y dejáis de tener ese compromiso, porque si tú no revisáis tus pacientes, es porque tampoco te importó tanto, tampoco te marcó Claro. tanto, fue uno más nomás. Pero si lo revisas es porque hay una intención, no porque hayas quedado con una duda de lo que hiciste, sino más bien saber si lo hiciste bien o lo hiciste mal, para corregir eso en el siguiente o para tener un poco de cuidado frente a una circunstancia que te va a servir con todos tus pacientes. Hay que estar estudiando siempre, finalmente, ¿o no? Sí, de todas maneras. Comentar un poquito el tema del tiempo, creo que es relevante y si hay pacientes viendo esto en el fondo, que también entiendan que el tiempo es tremendamente importante y que, claro, cuando uno ve a un paciente en la urgencia, necesitáis que el paciente o la paciente sepa también que esto es un continuo, ¿no? O sea, porque nosotros vemos una foto en un momento de un paciente con un síntoma en ciertas condiciones particulares, pero es un periodo muy acotado. corto. Entonces, claro, ahí pega nuestra también de yo rara vez, o por no, creo que nunca hay que decir jamás, pero rara vez le digo a un paciente no tiene nada. Vaya tranquilo, no tiene usted nada. está sano. Claro, no, porque, ¿Quién está sano? Porque, primero que nada, ¿quién está sano? Y segundo, el tiempo es muy importante. Claro. O sea, ese dolor abdominal específico, en 12 horas más puede ser una apendicitis. Es la foto del momento. finalmente. Claro, entonces es importante que el paciente sepa también que si los síntomas evolucionan, o sea, no vuelva indignado y queriendo colgar al doctor que lo vio. Ahora, si el doctor le dijo que no tenía nada, Pues, dan ganas. po. Tiene todo su derecho. Dan su y, derecho. y le podemos ayudar en Entonces, aquello. podríamos cambiar el discurso un poco, porque necesitamos el apoyo también del paciente, de que si las cosas no andan como uno espera, Tiene que volver. tiene que volver. Sí, siempre hay que dejar esa ventana abierta. Siempre. ¿Qué opinas tú, Ricardo, del comportamiento de la gente en la urgencia? Por ejemplo, ¿te parece algo llamativo que de repente vengan por una uña encarnada y al lado esté esperando uno con un infarto o un accidente vascular? Yo creo que las expectativas con que el paciente llega a la urgencia tiene que ser un poco más adecuada y también en la labor de nosotros tratar de modularla. Por lo mismo, consulta de alguna patología de muy baja complejidad que al lado puede estar con un paciente de muy alta complejidad. Ahora, cada persona entiende que el motivo de su consulta es urgente, por algo Claro. consulta en la urgencia. Sí. Va a recibir atención igual, de todas maneras, pero también tiene que entender que hay distintos grados y distintas escalas de gravedad y que obviamente no se tienen que molestar si el paciente llegó 5 minutos después que él y entre antes, porque probablemente fue categorizado con una clasificación de gravedad más importante. Pero sí, yo creo que las expectativas con que llega una persona en la urgencia tienen que ser un poco más moduladas, porque en realidad eso, nos permite un mejor trabajo y es más agradable trabajar también. Yo creo que en lugares donde está esto un poco más validado en cuanto a modelo, hay un comportamiento distinto, pero aún a los que les ha tocado estar en otros lugares, uno va a un hospital público en cualquier país y es más o menos lo mismo. Sin embargo, hay campañas de educación a la gente, que eso permite también un impacto. O sea, si no nos hacemos cargo de esa situación, es difícil que el comportamiento de la población cambie. Entonces, recuerdo haber visto en algún momento una foto publicitaria, no recuerdo de qué país, puede ser Inglaterra, pero capaz que sea un carril, y salía una fila, como muchos, salía una fila de personas que estaban esperando entrar a la urgencia. Y el último era el que tenía la mano en el pecho. Y la frase era como, él no pudo recibir la atención en el momento oportuno. Suena duro finalmente, porque claro, tú venís porque tenés fiebre y no sé, necesitas Efectivamente, antibiótico. los pacientes, por ejemplo, con es fiebre tu urgencia. se sienten mal. Po. Lo que pasa, sí, lo que ¿Cómo te pasa ponían es en el que- lugar del otro? Es sí. difícil también, ¿no? Lo que pasa es que lo que tenemos hoy día y lo que entendemos hoy día por urgencia, porque una urgencia y las urgencias fueron diseñadas inicialmente básicamente para atender trauma y cuestiones muy específicas como accidentes vasculares o infartos, cosas de ese tipo. Pero, en el fondo, incluso los accidentes vasculares, los infartos, uno lo pudiera ver como una falla de un sistema de salud. ¿Por qué? Porque, claro, el paciente que se infartó
pucha, ¿por qué no tenía, no sé, pues, sus factores de riesgo controlados? ¿Por qué no tenía sus medicamentos como corresponde? Etcétera. O sea, muchas de las patologías que vemos en urgencias podrían interpretarse como una falla del sistema de atención. Entonces, si un paciente tiene 39 fiebre, estamos en plena época de influenza, está todo el mundo enfermo, ese paciente tiene que ir a trabajar al día siguiente. O sea, No. ¿qué va a hacer? ¿Qué va a Licencia. hacer? Porque no, desde el punto de vista nuestro, localmente, el sistema privado no existe algo similar a la atención primaria. Claro. Por lo tanto, el paciente que se siente mal y que tiene y que está pagando un seguro de salud, ISAPRE, lo que sea, o sea, no tiene un, comillas, consultorio al cual ir. Si necesita una hora para ese día, bueno, lo que como institución hemos implementado son tratar de abrir distintos canales de atención, distintos al servicio de urgencia, que eso sí es muy útil. Porque claro, hoy día está la telemedicina, incluso si uno va a la urgencia, está la opción de atenderte por vía telemática, donde podemos hacer la receta, podemos hacer la licencia, podemos solucionar ese problema y no generar un problema para el servicio. Pero para el resto de las instituciones, que probablemente más de alguna tenga otros canales de atención, no lo sé. Pero claro, en Chile, si alguien se siente mal y necesitáis algo tan simple como un certificado o una licencia, ¿dónde termináis? En la urgencia. No tenéis muchas más alternativas, a menos que tengáis un amigo médico o algún médico que te haga un certificado. Salieron Por algunos un en unos módico reportajes. O sea, hay unos reportajes Unos reportajes. de esos tipos de certificados. Sí, no, recomiendo alejarse de ese tipo de certificado. ¿Lucrativo? Sí, no es mal negocio, pero... Hay pero que no. diversificar. Pero en el fondo, a lo que voy es que, claro, y el paciente finalmente va y yo lo veo, todos estos pacientes que llegan... A ver, alguien que tiene energía para alegar, como muchas veces nos alegan, es poco probable que esté enfermo. ¿Ya? Sí, sea como un continuo en eso. El que alega mucho generalmente no está tan grave. Pero entiendo, y eso nace de la frustración, de que, pucha, tengo un problema, tengo que pegarme un plantón de 3-4 horas para que alguien Lo solucione. lo solucione y de mala gana, más encima, porque O claro, sea, me están diciendo... habla por ti. Yo siempre de buena gana. Cuando, por favor. Pero cuando finalmente llegáis a tratar de solucionar ese problema, ya han pasado 4 horas. O sea, el paciente está hasta aquí. Sí. Entonces, es comprensible. Expectativa versus realidad, como en todo en general, en verdad. Oye, ¿y alguno de ustedes ha revisado cómo fue que nació la medicina de urgencia en Chile? ¿Le han dado una vuelta a eso? Porque yo estuve un poco buscando qué podíamos conversar en este capítulo para que la gente también entienda desde dónde nació la necesidad de la medicina de urgencia. Y me encontré, cuando lee uno se encuentra con cosas, que en Estados Unidos, que es donde parte la cosa, ¿cierto? 1950 la medicina de urgencia, o sea, estamos atrasadísimos en muchísimos años. Un par de décadas. Un par de décadas con casi 2.000 especialistas en medicina de urgencia egresados por año. Y voy a revisar la historia en Chile y entro a la página de la Universidad de Chile, que es la primera escuela de medicina de urgencia. Y la motivación es por la crisis de los años 90. No sé si se acuerdan ustedes, yo el 90 tenía 10 años. No me acuerdo mucho, en verdad, de lo sucedido, pero hubo una crisis. Servicios de urgencia no tenían la capacidad para responder a las necesidades. Me suena ¿Qué hicieron? familiar ese. Y estamos en 2024 2024. y me parece que podría ser lo mismo. Y entonces deciden los jefes de turno poner su cargo a disposición. Ya no podemos seguir trabajando así. Parte la posta central como punta de flecha y después empiezan todos los hospitales. Entonces hay una respuesta gubernamental casi inmediata a hacerse cargo de esas demandas. Y en esas demandas comienza la búsqueda de la medicina de urgencia. Alguien escuchó, vio, estuvo en un lugar donde había médicos de urgencia y dijeron, esto es, por ahí va la cosa. Busquemos más especialización, más expertise. Y comienzan alianzas. Alianzas con universidades gringas, tratando de hacer un programa medio mixto. Probablemente los primeros urgenciólogos salen con una formación más como hacia la medicina interna o la medicina intensiva, pero creo que fue el 94 que salen los primeros. Yo no sé si en el 94 salen los primeros O entraron los primeros. entraron los primeros a la Universidad de Chile. Sí. Yo... Puede ser que me equivoque, pero creo que los primeros programas formales en Estados Unidos datan de los 70, un poquito después de los 50.
Y sí sé que una de las universidades estadounidenses que estuvo metida acá es la Universidad del Sur de California, la Universidad de Southern California, entre otras, pero esa fue una importante donde el mismo doctor Malone que les conté partió viniendo para acá, trayendo gente, con el doctor José Amat en la Universidad de Chile, con el doctor Mardones, que está en la Universidad Católica, y así una serie de estos como que en Estados Unidos les ponen como los grandfathers, o sea, como los abuelos de la medicina de urgencia, que fueron los que tomaron esta idea y trataron de implementarla localmente. Ahora, la primera beca fue efectivamente en la Universidad de Chile, que partió en el 94 o 95, pero de ahí fue como muy muy intermitente. Claro. O sea, habían años sin becados. Habían años sin becados o que egresaba uno. Fue súper inestable hasta que partió la segunda, que fue la Universidad Católica. Queríais nombrarla. Sí, pues yo soy de ahí. Está bien. Sí. No soy de la primera generación, pero soy de la No entraremos en detalle. Pero aquí habemos eso para otro de tres centros formadores. Sí. Lo que muestra que lo que partió como un sueño, o como una necesidad finalmente, pero termina siendo un sueño, ¿cierto? Hoy día es una realidad con un montón de centros formadores, un montón de universidades que tienen la especialidad. ¿Será que hoy día tenemos la necesidad todavía como en esos tiempos? Y por otro lado, doy vuelta la pregunta. ¿Será que tenemos la respuesta a esa necesidad hoy día? O sea, la necesidad no está cubierta. Seguimos Claramente. con el mismo problema y yo creo que estamos con un problema mayor. A ver. Crecimiento de la población más anciana, mayor requerimiento de consulta, no solo en las consultas de urgencia, sino en consulta ambulatoria, que no están siendo cubiertas, por lo tanto llegan a la urgencia y obviamente el personal, no existe el personal necesario para cubrir esa urgencia. O sea, yo creo que necesitamos una población de urgenciólogos capaces de ir rotando, de hacer también el trabajo fino, el trabajo de la consulta como de día a día, más el que, bueno, está la catástrofe. O sea, la gente más vieja como ustedes, no en mi caso, aporta esa parte, pues. La experiencia, la mixtura público-privada, el desempeñarse en distintos escenarios, porque finalmente alguien que se desempeña en una UCI y está también en el box, eso es un plus para el sistema. Y en nuestro caso, en nuestro aparataje clínica alemana, tenemos eso. Tenemos gente con experiencia en distintos escenarios y entonces el que se enfrenta al box tiene esas dos cosas en la espalda. Mientras ustedes dos hayan dicho que están de acuerdo en eso, pues perfecto. El próximo capítulo va invitado él, ¿o no? Sí. Yo tendría mis dudas. Cuando apoye su espalda cuando apoye su espalda, sí. Oye, Ricardo, cuéntanos una historia que te haya marcado, así como entretenida en la urgencia. Algo que se pueda contar. Que me recuerde ahora, que me haya impactado. O mejor déjalo como tarea, porque así lo dejamos para los siguientes capítulos, para que vayamos contando alguna historia entretenida y no pierdan el interés en acompañarnos. Así que muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, Ricardo. Espero que lo hayan pasado bien en mi programa. Es su programa. En tu late. En mi late. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Muchas gracias. Chao.